Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, esta semana os traigo para participar en el concurso si lo deseáis. Vamos a hacer el concurso con el precio del cierre de la acción de Quabit, ¿no? Quabit Inmobiliaria, que es una acción que cotiza en el mercado continuo español. Y tenemos que acertar cómo va a cerrar Quabit el día 23 de octubre, viernes. Para ello vamos a recibir propuestas que tienen que llegar antes del viernes, día 16, a las 12 de la noche. Tenéis que enviar un email con el asunto concurso a la dirección de email eusgomez@gmail.com. Bueno, esto lo digo un poco como en anteriores podcasts que también hemos sorteado el libro. Por cierto, el libro es el libro de Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés, que incluso viene con dedicatoria. Tuvo la amabilidad de dedicarnos unos cuantos libros que compramos, con lo cual es todo un detalle. Y bueno, como digo, siempre esto lo hago un poco para interactuar con todos vosotros y para que veáis un poco lo difícil que es acertar las cosas en el corto plazo y en definitiva es un poco más fácil acertar en el largo plazo, siempre y cuando que cojamos las acciones adecuadas. Si os fijáis, normalmente voy trayendo, en algunas ocasiones he traído índices y en otras voy trayendo acciones. Bueno, no están cogidas al azar, sino que estas acciones entiendo que cuando normalmente hago el concurso con ellas es porque entiendo que tienen, bueno, que tienen potencial, pero claro, a largo plazo y que a corto plazo cualquier cosa puede suceder. De hecho, en muchas ocasiones, en la última ocasión que trajimos el concurso con la acción de Sol Meliá, bueno, pues hubo mucha disparidad en los precios. Además, había mucha gente que estaba muy cerca y los últimos días empezó a caer muy fuerte la acción y bueno, hubo el oyente que ganó, pero la verdad es que incluso se quedó algo retirado y bastante por encima. Bueno, vamos con el capítulo de hoy, que hoy lo que os traigo son 10 temáticas de inversión para los próximos 10 años, es decir, con un horizonte de inversión de 10 años, con diferentes temáticas que ahora vamos a ir viendo una por una. Bueno, pues empezamos. Como señaló Bill Gates, fundador de Microsoft, siempre sobreestimamos el cambio que se producirá en los próximos 2 años y subestimamos el cambio que se producirá en los próximos días. Bueno, vamos a hacer un viaje hasta el año 2030, donde vamos a imaginar el cambio que se producirá en la próxima década en el panorama de inversión. Y empezamos por la primera temática, que es los grandes seguirán creciendo. Cuando digo los grandes seguirán creciendo, vamos a ir a ver la cuota de publicidad global de las dos principales empresas mundiales, que no son otras que Google y Facebook. Bueno, en el año 2007, estas dos empresas combinadas acaparaban un 4% de la publicidad global. Bien, pues ya en el año 2019, estas dos empresas controlan el 37% del mercado. Esta situación difiere en gran medida, como vemos, de los fragmentados días de 2007, cuando los dos principales competidores apenas representaban el 4%. Debido a su tamaño,
están proporcionando los mejores rendimientos para sus anunciantes. Su crecimiento se debe al aumento del uso y a la presencia de la publicidad más relevante y no al aumento de precios. Bueno, las elevadas barreras de entrada y las ventajas de la economía de escala que favorecen a las compañías globales en lugar de a las regionales son dos razones por las que es probable que esta tendencia continúe en la próxima década. También existe ahora un circuito de retroalimentación muy ajustado en cuanto a la calidad del servicio de una compañía y a la escala de su negocio. Bueno, como vemos, los efectos de la red pueden ser extremadamente potentes. Los consumidores se inclinan por las redes sociales que cuentan con una amplia y creciente base de usuarios, que en este caso Facebook. Los motores de búsqueda, en este caso Google, proporcionan mejores resultados cuanto más gente los utilizan. Y cuanto mayor sea una plataforma de streaming, más podrá reinvertir en contenido, ayudando a reducir los costes y captar un mayor número de usuarios. Bueno, si Facebook está claro que tuviera en el mundo muy pocos millones de usuarios, pues nadie utilizaría Facebook porque bueno, pues no se vería ni vería a sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el buscador de Google. Si muy poca gente lo utilizara, pues el motor de búsqueda no sería tan potente como lo es. Puede pasar lo mismo con muchas tarjetas de crédito, es decir, todo el mundo utiliza Visa porque en todos los establecimientos de todo el mundo aceptan Visa, ¿vale? Eso es un poco lo que viene a decir el efecto de red. Bien. Bueno, segundo, la demanda de espacio en la nube se dispara. Como vemos aquí, ingresos del mercado en la nube en millones de dólares. Bueno, en el año 2016 apenas llegaba a 20.000 millones. Bueno, hay estimaciones que para el año 2025 esto se va a multiplicar por 10. Estará entre 220 y 240. De hecho, ya en el año 2019 esto representó aproximadamente 70.000 millones de euros. Bueno, como podemos todos haber observado, hemos experimentado 2 años de crecimiento en un periodo de 2 meses, evidentemente por todo lo que tiene que ver con el COVID. Bueno, esto lo afirmó Satya Nadella, CEO de Microsoft, refiriéndose a la gran aceleración de la demanda de servicios en la nube durante la pandemia. Creo que un número cada vez mayor de compañías dará prioridad a la nube o se decantará únicamente por la nube. Con un gasto global en tecnología de la información de alrededor de 3,7 billones de dólares, incluso un aumento moderado de las compañías que pasen a la nube podría tener un impacto masivo en el resultado final para los líderes del mercado. Como hemos visto anteriormente, aquí también se trata de otro paso en el que las compañías grandes se hacen más grandes y las más arraigadas. Tenemos 2 ejemplos claros, como es el caso de AWS de Amazon y Azure de Microsoft. Probablemente mantengan su poder de permanencia. Perdón. Las barreras de entrada, el coste de cambio y los efectos del ecosistema son significativos, lo que dificulta que nuevas compañías alcancen una escala competitiva. Pero los proveedores de servicio no serán los únicos ganadores de la creciente demanda en la nube. Los proveedores que suministran el equipo necesario para el crecimiento de los centros de datos, como las unidades centrales de procedimiento, lo que son las CPUs, las baterías y los equipos de refrigeración, también deberían proliferar. Bueno, tercero, nuevos líderes innovadores en los mercados emergentes. Bueno, si pensamos que las compañías más innovadoras están en Estados Unidos, puede que no estemos del todo en lo cierto. Cuando se trata de innovación, las grandes compañías tecnológicas estadounidenses parecen captar la mayor parte de la atención, pero el debate puede orientarse hacia lo que está sucediendo en China y otros mercados emergentes. Bueno, en los próximos años vamos a ser testigos de cómo las compañías de los mercados emergentes pasan a ser de imitadores a auténticos innovadores. Bueno,
Hasta la fecha solíamos referirnos a compañías como Alibaba, que es el Amazon de China, o Baidu, que es el Google de China. Pero estas compañías realmente han desarrollado y localizado su tecnología a la vez que han acelerado su crecimiento de manera diferente a la de Estados Unidos. Bueno, los nuevos participantes que tienen éxito pueden crecer más rápidamente que las compañías más antiguas, probablemente mucho antes de que se conviertan en nombres conocidos fuera de los mercados locales. Vamos a tomar varios ejemplos. Por ejemplo, Pinduoduo, que es una compañía de comercio electrónico en China con menos de 10 años de antigüedad, pero que ya ha alcanzado una capitalización de mercado superior a los 100.000 millones de dólares. Asimismo, la plataforma multiservicio Meituan, de 150.000 millones de dólares. Tiene más de 450 millones de usuarios activos. Y van a surgir muchos casos de este tipo en todos los sectores. Bueno, cuarta temática, el pronóstico parece bueno para la cura del cáncer. El gasto en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica en miles de millones de dólares también ha crecido exponencialmente en los últimos años. En el año 2014 estábamos hablando de 60.000 millones y se estima para el año 2023 que llegue prácticamente a 90.000 millones. Bueno, si vemos, la cura del cáncer puede estar más cerca de lo que muchos pensamos. Los avances en la terapia genética y las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial están acelerando el desarrollo de fármacos. Creo que algunos cánceres se curarán con terapia celular de aquí a 2030. Nuevas y fiables pruebas permitirán la detección muy temprana de la formación y localización del cáncer. A partir del 2030, el cáncer podría ser erradicado en gran medida, como una causa importante de muerte a través de un diagnóstico precoz. La próxima ola de innovación farmacéutica podría surgir en un lugar inesperado. Esperamos ver muchos medicamentos de éxito mundial procedentes de China en 2030. Este país cuenta con la mayor población de pacientes con cáncer del mundo y 1 de cada 2 de ellos se inscribe en un ensayo clínico frente a 1 de cada 20 en Estados Unidos. La verdad que las cifras son bastante llamativas. Espero que empiecen a producir nuevos medicamentos dentro de 5 o 10 años, a un coste 10 veces inferior al coste estadounidense. Esto es realmente muy importante. También si miramos hacia 2030 se acelera la innovación en la asistencia sanitaria. Star Trek, la popular serie televisiva de ciencia ficción, nos sumergió en un futuro lejano en el que los exploradores del espacio viajaban a través de las galaxias equipadas con tecnología de vanguardia como comunicadores, replicadores de alimento y el imprescindible tricorder, un dispositivo médico portátil que permitía escanear las constantes vitales de una persona, obtener un diagnóstico y proporcionar un tratamiento en cuestión de minutos. Bueno, Richmond Wolf, gestor de renta variable y analista de inversión de las compañías de tecnología médica de Estados Unidos, espera que estos aparatos sean una realidad en los próximos 10 años y anuncia: durante años he vivido rodeado de bioingenieros que bromeaban con tener un tricorder. Aunque no creo que lleguemos a inventar un tricorder que cuente con todas las funcionalidades, sí que pienso que para 2030 habremos desarrollado dispositivos similares, que serán capaces de analizar muestras de sangre, realizar un electrocardiograma e incluso monitorizar nuestra respiración de manera remota mientras dormimos. Actualmente, el sector de la asistencia sanitaria está experimentando una enorme oleada de innovación y cambios que tienen el potencial de generar nuevas oportunidades para las compañías, reducir el grueso de los costes médicos y, lo que es más importante, mejorar los resultados para los pacientes. Además, Richmond Wolf afirma: corren tiempos más emocionantes que nunca para la atención, para la asistencia sanitaria. La última vez que vivimos algo parecido fue hace 20 años, cuando se secuenció por primera vez el genoma humano. Esta vez, sin duda alguna, un primer paso decisivo, que ha propiciado el desarrollo de otros grandes avances en la actualidad. La pandemia del COVID-19 y la carrera para desarrollar una vacuna han puesto de relieve la importancia de los medicamentos a la hora de mejorar la salud
y la longevidad de las personas, al tiempo que han generado una ola de innovación que va mucho más allá de los sectores farmacéuticos y biotecnológicos. Todos los días recibimos noticias de lo que parecen ser nuevos tratamientos farmacológicos, así como de los avances en herramientas de investigación, diagnóstico y monitorización del paciente de forma remota dirigidos a cambiar la asistencia sanitaria. El mapa del genoma humano ofrece grandes oportunidades. Hace aproximadamente 2 décadas que se secuenció por primera vez el genoma humano. Para ello fue necesaria una investigación que duró casi 8 años y tuvo un coste de casi 100 millones de dólares. En la actualidad es posible secuenciar el genoma humano en tan solo unos días y por un coste alrededor de $1000. Los posteriores descubrimientos en el análisis del ADN han iniciado una nueva era en el campo de la medicina. A día de hoy, el mapa del genoma humano nos permite realizar comparaciones con las mutaciones que aparecen como secuencia del cáncer. De este modo, podemos identificar mutaciones específicas del cáncer y determinar el tratamiento que mejor se adapte a cada caso. Al entender el código del genoma, podemos mejorar la calidad de la atención y del tratamiento que reciben los pacientes. Como podemos observar, los avances en medicina y en el tratamiento del cáncer están siendo bastante importantes, incluso mucho más de los que en el día a día no nos damos cuenta. Por eso he empezado el capítulo diciendo que lo importante que es pensar a largo plazo en todo este tipo de cuestiones. Bueno, seguimos con la confluencia de avances tecnológicos a nivel mundial. Las farmacéuticas no son las únicas compañías que pueden beneficiarse de estos avances. Existe una amplia gama de compañías como Illumina, fabricante de equipamiento para pruebas genéticas, o la compañía de investigación y fabricación Thermo Fisher Scientific, que proporcionan servicios o una gran variedad de desarrolladores de medicamentos. Los crecientes avances tecnológicos como una mayor conectividad y la inteligencia artificial están acelerando el desarrollo de tratamientos. Muchos tipos de cáncer tendrán una cura definitiva para el 2030. Actualmente ya utilizamos herramientas sofisticadas que predicen el comportamiento de las moléculas y reducen la necesidad de crear más moléculas. Creo que en el futuro utilizaremos los datos de una manera más eficaz, que nos permita identificar a los pacientes que obtendrán un mayor beneficio de los tratamientos desarrollados. Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en innovación debido a una serie de factores, pero está claro que no será el único país en promover la innovación farmacéutica. Se espera ver muchos medicamentos de éxito mundial procedentes de China en 2030. Preveo que comenzarán a producir nuevos fármacos para el cáncer en 5 o 10 años y que los venderán 10 veces más baratos que los fármacos estadounidenses. Los avances en los diagnósticos propician la detención temprana. Esto también es muy importante. Los descubrimientos en las pruebas diagnósticas están posibilitando una detención más temprana de las enfermedades. Esto permite que los medicamentos tengan una mayor eficacia o que incluso en algunos casos se prevengan enfermedades antes de su aparición. Una de las pruebas actuales más fascinantes en el ámbito médico-sanitario es la biopsia líquida, mediante la que se puede identificar un tumor en un estudio temprano gracias a una muestra de sangre. El paciente puede acudir a la consulta médica para someterse a un chequeo anual y su analítica de sangre mostrará si tiene algún tumor maligno. La detención temprana es fundamental para curar el cáncer. Sin embargo, la innovación continua en el diagnóstico no se reduce al ámbito hospitalario o la consulta del médico. Los diagnósticos desde casa, incluidas las pruebas de glucosa continuas, las bombas de insulina, las grabadoras implantables de bucle de electrocardiograma y los dispositivos conectados para la apnea del sueño, permiten al personal médico monitorizar a los pacientes de manera remota. Desde hace un tiempo, un amplio abanico de compañías tecnológicas tradicionales y de compañías de tecnologías médicas han centrado sus esfuerzos en desarrollar pruebas diagnósticas desde casa. En los últimos 5 años hemos observado una gran transformación en la visión
de las grandes mentes tecnológicas, que combina su experiencia en este campo con la de los profesionales de la asistencia sanitaria, lo que supone un cambio muy importante. Todavía nos encontramos en las primeras etapas del desarrollo de dispositivos rentables, que pueden recopilar todo tipo de parámetros relacionados con la salud y que nos ayuden no solo a mejorarla, sino además envíen nuestros resultados a los médicos de manera inmediata. Bueno, quinto, la COVID-19 pone la telemedicina en el punto de mira. Está también un poco relacionado con el punto anterior, pero digamos desde más enfocado a todo lo que tiene que ver con la asistencia en remoto. Bueno, desde hace algún tiempo es posible optar por la telemedicina o por llevar a cabo consultas virtuales entre médicos y pacientes, además de por la clásica consulta presencial. Aunque el ritmo de adopción ha sido bajo hasta ahora, pero la llegada de la pandemia de COVID-19 a principios de año ha cambiado esta tendencia. Asimismo, los reguladores y los proveedores de servicios sanitarios han flexibilizado sus normas para permitir una mayor digitalización. A día de hoy, muchos pacientes ya han tenido, o más que ya han tenido, aquí se puede decir que ya hemos tenido su primer contacto con la telesalud, tendencia que probablemente se mantenga. La combinación de la telesalud, los diagnósticos desde casa y la distribución de medicamentos permitirá que casi cualquier enfermedad se pueda tratar desde casa. Los dispositivos personales utilizarán estos datos para ayudarnos a mejorar nuestra salud. Bueno, si vemos el tamaño en el momento actual del mercado mundial de la telemedicina, en el año 2019 era de 46.000 millones de dólares. Bueno, pues se estima previsiones para 2026 pasar de 46.000 a 176.000 millones de dólares. Es decir, un crecimiento del 21% anual. La verdad es que es una barbaridad si esto se desarrolla como tal. Los pacientes están tomando las riendas. Es posible que uno de los mayores cambios como consecuencia de la situación en Estados Unidos sea que los pacientes tomen un mayor control de la asistencia sanitaria, gracias a la combinación de las tecnologías. Los costes de asistencia sanitaria en Estados Unidos han aumentado durante los últimos años y se prevé que lo sigan haciendo. Sin embargo, el aumento de la telesalud y las grandes mejoras de la calidad de la información a la que los pacientes tienen acceso podrían promover un cambio en la naturaleza del sector sanitario. Las llamadas desde casa están llegando a la atención sanitaria, lo que hablábamos antes del tamaño mundial de la telemedicina. Bueno, vamos con el punto sexto. El punto sexto dice, el contenido es el rey, pero el streaming es el reino. Si vemos un poco los suscriptores de vídeo en streaming en millones, vemos que, por ejemplo, Netflix en 2020 tenía 187 millones de suscriptores. Bueno, se estimaba que para el año 2025 serían de 238. Con el tema del COVID, esto se ha acelerado y se prevé que sean 258 millones de suscriptores. Lo mismo pasa un poco con Disney Plus. Actualmente son 47 millones de suscriptores, se estima para 2025 126. Pero bueno, las nuevas estimaciones con el COVID lo han acelerado y se prevé que sean 202 millones, es decir, que multiplique por más de 4. Lo mismo pasa con Amazon Prime Video. En el momento actual tiene 100 millones de suscriptores, para 2025 se estimaba antes de la COVID 134 y ahora las estimaciones se han subido hasta 141. Bueno, el cambio al contenido de streaming es otra tendencia de los consumidores que se aceleró como resultado de la COVID. Pero el resultado de la COVID al final es solo el comienzo. Aproximadamente un tercio de todo el consumo de contenido se hace actualmente a través de las plataformas de streaming, pero en 2030 creo que va a aumentar a más del 80%. Incluso si los consumidores moderan sus atracones de televisión en un mundo post-COVID,
es posible que la tendencia al streaming se mantenga. Es una gran noticia para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus, que podrían seguir viendo un fuerte crecimiento de suscriptores. Es un mercado enorme. La televisión sigue ocupando un lugar predominante en el ocio de la gente. Pero esto está cambiando rápidamente hacia el streaming. El streaming es mejor y más barato que la televisión tradicional y no creo que esto cambie. Bueno, tendencia 7. La inteligencia artificial podría desencadenar la próxima revolución tecnológica. No hay que temer el ascenso de las máquinas. El aprendizaje automático, que es una forma de inteligencia artificial en la que los algoritmos informáticos se mejoran a sí mismos en tiempo real, procesando toneladas de datos, ya existe a nuestro alrededor. El aprendizaje automático es ahora el núcleo de todo el ecosistema online. Alimenta los motores de recomendación que vemos en plataformas como Facebook, Netflix o Amazon y que pueden influir en gran parte en nuestras experiencias sociales y comerciales. Desde el reconocimiento vocal hasta la detección de fraudes, las aplicaciones son innumerables y los ordenadores son cada vez más inteligentes y competentes. El hecho de que puedan acceder a enormes cantidades de datos hace que los algoritmos y la potencia de cálculo se encuentren en un punto en el que pueden enseñarse a sí mismos de formas que nunca antes habrían sido posibles. Creo que el reconocimiento de imágenes es un área en la que los ordenadores ya han superado a los humanos. Bueno, seguimos con más tendencias. Octava, los coches que se conducen solos podrían dominar las carreteras. La IA también está impulsando avances en los vehículos autónomos y a diferencia de la mayoría de nosotros, Brad Warrett, que es gestor de Capital Group en Estados Unidos, ya ha utilizado coches sin conductor y ha sobrevivido para contarlo. Él comenta, son increíblemente precisos. Su precisión de posicionamiento y giro es probablemente mejor que la nuestra. Warren afirma que basándose en su experiencia en vehículos autónomos de Google y Zoox, una startup que Amazon ofreció comprar por $1.300 millones a principios de este año. Comenta, el mundo podría ser muy diferente si los vehículos autónomos recorrieran los 15 billones de kilómetros que se recorren anualmente. Tendría grandes implicaciones en cuanto a la explotación del suelo, el consumo de energía, el sector inmobiliario, la forma en que se diseñan las ciudades, de hecho, para todo. Un mundo en el que los coches automotores gobiernan las carreteras suena como ciencia ficción hoy, pero Warren cree que estamos más cerca de lo que muchos pueden pensar. Los cimientos ya están puestos. No es necesario que se produzcan nuevos avances tecnológicos. Ya hay personas que viajan en estos vehículos sin conductores de seguridad. En última instancia, creo que será más barato y seguro, y no será preciso prestar atención a la carretera. Es una propuesta de valor bastante convincente. Bueno, temática 9. Los criterios ESG podrían ser uno de los pilares de las carteras. En un momento en el que nos encontramos en medio de una pandemia, con un renovado aumento de los llamamientos para eliminar la injusticia social, no hay duda de que los criterios ESG constituirán una importante temática de inversión en los próximos 10 años. Los criterios ESG son criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Vamos a poner algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con medioambientales pues son el cambio climático, la gestión de residuos, las energías renovables, la utilización del agua, la eficiencia de los recursos y las externalidades de la contaminación. Todo lo que tiene que ver con sociales tiene que ver con la diversidad de la fuerza laboral, la salud y la seguridad, la formación y el desarrollo, los derechos humanos, las relaciones comunitarias, transparencia de la cadena de suministro y contribuciones políticas. Gobernanza corporativa tiene que ver con la divulgación y transparencia, remuneración de los directivos, estructura del Consejo de Administración, propiedad y control, asignación de capital y derechos de los accionistas. Bueno, las compañías que se centren más en el medio ambiente y fomentan la diversidad pueden resultar atractivas para los consumidores que prefieren orientarse en mayor medida hacia compañías que se ajusten a sus valores personales.
Un gobierno corporativo sólido podría reducir posiblemente el riesgo de inversión debido a una mayor transparencia y una mejor asignación de capital. Estas son solo dos razones por las que las compañías centradas en los criterios ESG pueden resultar atractivas para inversores. La búsqueda de factores ESG forma parte desde hace tiempo del proceso de inversión, que tiene sus raíces en un profundo análisis fundamental y en el desarrollo de relaciones con los equipos directivos de las compañías. Compañías que se centren desde hace tiempo en el gobierno corporativo las mantenemos por sus altos estándares de gobierno corporativo y sus objetivos de actuar por el interés de los inversores, los empleados y la sociedad. Bueno, siguiente temática. La rivalidad entre Estados Unidos y China podría definir la geopolítica. En lo que parece una vida entera, los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China han sido los mayores acontecimientos económicos de la era pre-COVID. La gélida relación entre las dos superpotencias probablemente continúe, siendo una de las principales temáticas de inversión durante la próxima década. No es solo geopolítica, también tendrá un impacto directo en las compañías, ya que se verán obligadas a tomar partido y tal vez ajustar la forma en que operan a ambos lados del telón. A principios de este mes, Estados Unidos emitió órdenes ejecutivas para prohibir las aplicaciones de TikTok y WeChat. Si los segmentos estadounidenses no son vendidos por sus compañías matrices de propiedad china. Bueno, aunque muchos gestores prefieren evitar las que puedan quedar atrapadas bajo el fuego cruzado, muchos siguen creyendo que abundan las grandes oportunidades de inversión. Las compañías chinas de Internet, totalmente nacionales, por ejemplo, Alibaba y Baidu, no se verán perjudicadas por una guerra comercial. También se observa en las industrias en las que los emprendedores de mucho talento han iniciado startups. Bueno, y por último, quiero hacer una mención a la indexación como temática de inversión para los próximos 10 años. Y es la siguiente. Muchas veces muchos inversores se indexan al último índice que ha ido muy bien. Os traigo aquí un esquema de 4 índices en la evolución en el mundo por décadas y vemos que, por ejemplo, en los años 80 el índice que más se revalorizó fue el índice Nikkei, muy por encima del resto. ¿Qué pasó en los años 90? Que el índice Nikkei fue el índice que peor se comportó del resto de índices. Aquí es una comparativa entre el Nikkei, el S&P 500, el Eurostoxx 50 y el índice de mercados emergentes. Vemos que, como decía antes, en los años 80 el Nikkei batió por mucho al resto de índices. En los años 90 el mejor índice de todos fue el Eurostoxx 50, que batió por una gran diferencia al resto de índices. En los años 2000, quitando el año 2008, el índice que mejor se comportó fue el índice de mercados emergentes, batiendo pero por muy de largo al resto de mercados. Bueno, y en la última década vemos que desde el año 2009 hasta el año 2019, ¿cuál es el mejor mercado que se ha comportado? Bueno, pues es en concreto el S&P 500, es decir, el índice del mercado americano. Por eso mucha gente ahora se está indexando al S&P 500, cosa que yo creo que es, evidentemente, si tienen un planteamiento o un horizonte de inversión 3 meses, pues quizás estén en lo correcto. Pero si tienen un horizonte de inversión de 10 años, desde luego, la historia nos dice que las rentabilidades pasadas no tienen nada que ver con rentabilidades futuras, en el sentido de que lo que mejor se comporta en los 10 últimos años no suele ser lo mejor que se vaya a comportar en los 10 siguientes. Por eso la indexación es mejor hacerla global, porque no sabemos de dónde procederá la rentabilidad futura. ¿Cómo hacemos una indexación global? Pues evidentemente cogiendo el índice MSCI World, que es el índice de todo el mundo y que coge pues el mercado mundial de renta variable. Y ahí ya tenemos exposición, como digo, a todo el mundo. Bueno, pues creo que por hoy es todo. Hemos repasado, como os decía,
las 10 temáticas de inversión que podrían ser relevantes para los próximos años, y esto también lo podríamos hacer por poner ¿cómo lo traducimos al mundo de los fondos? Bueno, pues os he traído 2 fondos de inversión que pueden cubrir varias de estas temáticas. Uno de ellos es el BlackRock Global Health Science, que de hecho hice un capítulo en el cual hablé de invirtiendo en sector salud, que lo podéis ver, y hablamos de todo lo que tiene que ver con el sector salud, muchas de estas cuestiones que hemos tratado ahora, aunque ahora las hemos profundizado un poco más. Y otro fondo muy, muy relevante que coge bastantes de todas estas temáticas, que es el Capital Group Nuevas Perspectivas. Bueno, ambos fondos lo pueden hacer bastante bien con un horizonte de inversión de muy largo plazo, porque lo que aprovechan un poco es todas estas temáticas. Bueno, como siempre, me despido de todos vosotros. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.